¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de la prensa de hoy. Como bien titula el periódico Listín Diario en el día de hoy, la reunión del comité político centra la atención del país. Y yo no recuerdo que antes una convocatoria de un organismo tan importante de un partido de gobierno haya concitado tanto interés. Se trata sencillamente de una convocatoria que muestra el peso específico que tienen dentro del PLD y en la actividad política nacional, tanto el presidente Leonel Fernández como el presidente Danilo Medina, que son hasta ahora mismo, las dos figuras políticas más importantes de la República Dominicana. Eso incluye a los dirigentes de la oposición. Ellos son ahora mismo mucho más importantes que Hipólito, Miguel Vargas, Abinader y toda la gente que usted se imagine. Esta reunión tiene una característica, y es que viene precedida de una amplia campaña de opinión, de una influencia mediática que la ha colocado en el primer plano de la opinión nacional. Se han arrojado sobre ellas una expectativa desaforada, como si el futuro de la patria dependiera de esa reunión, o como si el futuro del PLD dependiera de esa reunión, o como si la democracia dominicana que hemos forjado desde 1961 hasta este momento dependiera para su continuidad de esa reunión de esta noche. Y esas expectativas no son reales. Esas expectativas son mucho menores, porque el país continuará, la democracia continuará, el Partido de la Liberación Dominicana continuará y el sistema político dominicano continuará después de la reunión de esta noche. Los partidarios de la reforma constitucional pro repostulación del presidente Danilo Medina hicieron una reunión muy importante ayer. Reunieron a sus seguidores del Comité Central y una gama muy selecta de funcionarios públicos que son los que promueven la reelección del presidente Medina. Todo este escarceo me recuerda lo que ocurrió en el año 2011, cuando el presidente Leonel Fernández ejercía la primera magistratura del Estado por tercera vez. Un año después de haberse modificado la Constitución o de haberse votado la actual Constitución del 2010, se produjo un amplio movimiento tratando de que el presidente de entonces, Leonel Fernández, se abocara a modificar la Constitución. Se recolectaron 2 millones y pico de firmas. Se la llevaron en un acto glamoroso que se hizo en el Palacio de los Deportes. Se hizo una campaña extraordinaria a través de los medios de comunicación. Salieron funcionarios, legisladores, alcaldes, dirigentes PLDistas por doquier a proclamar la imperiosa necesidad de que Leonel Fernández siguiera en el poder. Leonel Fernández resistió a esa embestida y lo mismo hizo con menos intensidad también en el año 2000, con menos intensidad porque en ese año 2000 la Constitución no requería, no permitía la reelección presidencial. De todas formas, a todos los presidentes que la República Dominicana ha tenido
desde 1966 hasta la fecha, le han creado movimientos reeleccionistas desaforados a su alrededor. Lo de Balaguer es otra historia, porque Balaguer desde el principio propugnó por continuar en el poder. Y las reelecciones de Balaguer se debieron fundamentalmente al tema de la Guerra Fría, al enfrentamiento entre comunistas y anticomunistas, para hablarlo en términos llanos, para impedir que los sectores liberales, democráticos, llegaran al poder. Aparte de Balaguer, desde que llegó don Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, a todos los presidentes que el país ha tenido, se le han armado movimientos reeleccionistas alrededor. A todos, sin excepción. El único que se atrevió a modificar la Constitución únicamente para reelegirse fue Hipólito Mejía en el año 2002 y fracasó en el intento y dejó la modificación abierta que permitió a Leonel repostularse en el 2008. Leonel promovió la mayor modificación constitucional que el país ha tenido en toda su historia y nos dio, con el apoyo de todo el país, la actual Constitución, que prohíbe la reelección consecutiva. Esa Constitución que se promulgó en el año 2010, la apoyó Danilo Medina. En el año 2010, todos los sectores empresariales, la sociedad civil, todo el mundo, las iglesias, los partidos políticos de oposición y del gobierno, afiliados a la coalición del gobierno del PLD, todo el mundo puso su grano de arena, su opinión, habló, opinó y requete opinó sobre la Constitución que se promulgó en el año 2010. Ha sido la más discutida, tanto en tiempo como en profundidad. Ahí hablaron los sindicatos, ahí habló todo el mundazo. Y se promulgó esa Constitución en el año 2010. Danilo Medina y sus seguidores tuvieron toda la posibilidad en el 2010 de decir que no, que estaban de acuerdo con que se produjera la reelección consecutiva. Estarían de acuerdo, pero no lo dijeron. Y apoyaron la Constitución que hoy tenemos. Esa que hoy tenemos. Entonces, al cabo de 5 años no se puede estar entonces tratando de modificar esa Constitución y ajustarla a nuevos intereses. Ayer, en el Senado de la República, circuló esta nota que se le atribuye al doctor Leonel Fernández. Y dice así: Leonel no aprobaría modificación a la Constitución. Esta nota circuló de manera extraoficial, pero fue distribuida entre los medios de comunicación presentes en la sesión de ayer tarde del Senado de la República. Yo estaba en la sesión, tengo la nota aquí, me la dieron, la voy a leer. Dice: el expresidente Leonel Fernández no está de acuerdo y bajo ninguna circunstancia aprobaría que se modifique la actual Constitución de la República, que apenas tiene 5 años, para volver a permitir la reelección presidencial. Fernández habría dicho a sus legisladores que en el PLD deberá imponerse la racionalidad y que de la misma forma en que no permitió que se modificara la Constitución en el año 2000 y en el 2012 para beneficiarse con la reelección,
igual cree que le haría un gran daño a la institucionalidad del país forzar una modificación sin consenso. Leonel le habría confiado a sus seguidores que bajo ninguna circunstancia aprobaría que se cambie el orden institucional del país, porque el PLD debe ser modelo en el respeto a las normas vigentes y desobedecer las voces que siempre se expresan buscando privilegios que en nada favorecen el fortalecimiento de la democracia. El mayor esfuerzo del presidente del PLD está en garantizar la unidad del partido, preservar sus grandes logros y garantizar que permanezca en el poder más allá del año 2016. Fernández cree que alrededor de este tema hay mucho fanatismo, situación que se repite en el país con frecuencia. Esto tiene fecha de ayer, 25 de marzo del año 2015. El contenido de esta nota extraoficial tiene una validez absoluta en términos del Partido de la Liberación Dominicana y su historia. El PLD se fundó en el año 1973 y la única modificación constitucional directa que ha realizado es la del año 2010, constitución que está vigente hoy. En el año 1994, cuando se modificó la Constitución por el tema del fraude que Balaguer le hizo a Peña Gómez y el tranque postelectoral que obligó a que Peña Gómez y Balaguer se pusieran de acuerdo para zanjar el tranque institucional, el PLD participó en esa modificación constitucional de forma tangencial, se puede decir, porque no era un factor decisivo en ese momento. Danilo Medina era el presidente de la Cámara de Diputados, sustituyó a Norge Botello y Danilo Medina apoyó la prohibición de la reelección en el año 94. También se opuso a la modificación a la Constitución que hizo Hipólito Mejía. El PLD como partido se opuso en el año 2002 para reintroducir el periodo consecutivo, 2 periodos seguidos, el estilo norteamericano por el cual hoy propugnan sus seguidores, los que hablan de reelección, que estuvo vigente hasta el año 2010. De manera que el grupo de Danilo pudo haber invocado en el año 2010 que se dejara la Constitución como estaba, porque eso es lo que están pidiendo hoy, y no lo hicieron. Entonces aquí el problema no es si la reelección es buena o si la reelección es mala. Aquí el problema es que la Constitución no puede ser manoseada de forma alegre y antojadiza. Algún punto, algún nivel de respeto debe tener la Constitución de la República, que todos aprobamos. Medios de comunicación, partidos políticos, sector empresarial, sindicatos, Iglesia Católica, Iglesia Protestante, todo el mundo, Fuerzas Armadas, todo el mundo aprobó la Constitución del año 2010, que tiene 5 años. Y si esta es la posición oficial de Leonel Fernández, es la posición correcta. Es la posición correcta. En el PLD tiene que imponerse la racionalidad.
de la misma forma en que no permitió Leonel que se modificara la Constitución en el año 2000. En el año 2000, a Leonel Fernández, a Margarita Castro le dijo que no tenía pantalones, porque no quiso crear un movimiento desde el Palacio Nacional para modificar la Constitución y evitar que el PRD ganara con Hipólito en el año 2000. Eso se llama respetar la institucionalidad. Y apoyó a Danilo como candidato en el 2000 y Danilo perdió ampliamente de Hipólito en el 2000. Entonces eso se llama institucionalidad. Y eso es por lo que debemos propugnar. Que en Estados Unidos existe ese modelo está vigente en Estados Unidos desde el año 1948. Y en Estados Unidos usted jamás ha escuchado a un legislador, a un dirigente político proponer, ni siquiera de relajo, que se cambie ese patrón. Aquí cada 4 años estamos pidiendo lo mismo. Y no se toma en cuenta que la Constitución tiene apenas 5 años y que es una Constitución que todavía no ha hecho cultura en el pueblo. Porque las constituciones como instrumento se ejercitan y se afianzan en la medida que el pueblo y todos los sectores de la sociedad se acogen a ella, la practican y se benefician de su contenido. Esa Constitución, la más amplia que hemos tenido, la más democrática que el país ha tenido, no puede ser manoseada antojadizamente. Yo no creo que Danilo Medina se meta en ese manoseo. Y lo digo por una razón muy elemental. La convocatoria del comité político de esta noche fue fruto de un acuerdo entre Leonel y Danilo, intermediado por Reinaldo Pared Pérez. Reinaldo se puso en contacto con los dos y de los dos sacó el compromiso de que ese tema no será ventilado en el comité político en el día de hoy. Eso que aparece en los medios de comunicación de Reinaldo Pared Pérez tiene la solidez de un compromiso entre Leonel y Danilo, porque hay mucho fanatismo. Y lo que dice Leonel al final, que alrededor de este tema hay mucho fanatismo, es cierto. Si ese tema de la reelección se presenta de sopetón en la reunión del comité político sin ser consensuado por los dos, el PLD estaría dando un salto al vacío. Entonces, la racionalidad tiene que imponerse. Y aquí hay dos personas sumamente racionales que han dado demostración de ello a lo largo de su respectiva carrera política. Son Leonel Fernández y Danilo Medina. Y yo no creo que el tema de la reelección conducirá a uno de los dos a la irracionalidad. Primero, Danilo Medina ha demostrado que si bien su carrera política estuvo signada desde antes del año 2000 en la búsqueda de la presidencia de la República, esa circunstancia, esa persistencia, no lo convierte en un hombre aferrado al poder bajo cualquier condición. No lo convierte en un ambicioso del poder. Por tanto, yo creo que su nivel de racionalidad, como lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera y en el ejercicio del poder actualmente, se impondrá definitivamente y frenará ese tema de la reelección. Lo frenará. Eso de que el pueblo, eso es un chantaje. Es un chantaje porque las encuestas no miden opinión de pueblo. Las encuestas miden un segmento de la población. Las encuestas se hacen con una muestra
de apenas 1.200, 1.300 personas. Son a las que entrevistan. En esas 1.200 personas hay simpatizantes del partido, simpatizantes de la oposición, gente de negocio, una pequeña muestra. Por eso las encuestas son momentáneas, un retrato momentáneo. Lo único real de un muestreo es un censo que se le pregunta a todo el mundo, a cada persona. Se mide la opinión de cada persona en el país. Y como no se puede hacer censo, la única opción política que queda es hacer un referéndum o un plebiscito para que la gente opine al respecto. No es con encuesta. No es con encuesta que se mide la opinión del pueblo. Las encuestas, insisto, miden una proporción. Todas esas encuestas que ustedes han visto que salen por ahí, todas las encuestas, su cuestionario llega a 1.200, 1.300 personas. Lean la ficha técnica, que ellos lo dicen. Se entrevistó 1.300 personas, 1.200 personas en tantos días. Eso no es pueblo. ¿Quién dijo que eso es pueblo? Por más que insistan en que la muestra es representativa, no lo es. Esa muestra es representativa de un instante, de un momento, que se ha hecho 14 meses antes de la elección y 7 u 8 o 9 meses antes de que se escoja el candidato presidencial. Entonces, señores, serenidad, racionalidad y cabeza fría, porque la política no se hace de esa manera. Me pasé demasiado, son las 11:23, voy a hacer una pausa y volvemos en breve. Por favor, la pausa que sea breve. El único partido que no le ha dado la razón a Joaquín Balaguer y su histórica expresión de que la Constitución es un pedazo de papel ha sido el PLD. Después el PRD se desmoronó precisamente por eso. Óigame, el PRD no ha servido para nada después que Hipólito Mejía modificó arbitrariamente la Constitución en el año 2002 para introducir la figura de la reelección. No ha servido para nada el PRD. Se ha partido en 80.000 pedazos. Hoy está en su punto más bajo. Hipólito está en otro sitio buscando ver si lucha contra Abinader. Abinader trata de ver si le gana a Hipólito. Y son los principales responsables de que en el país no haya oposición. El PLD es el único partido que no ha tratado la Constitución como un pedazo de papel, que ha desmentido a Balaguer. Y si se mete en esa variante, oyendo esas voces que están propugnando por ello, le estará dando la razón a Balaguer 100%. Yo creo que Danilo Medina tiene dos opciones. O escoge entre la Constitución es un pedazo de papel de Balaguer y el rol antirreeleccionista que su líder Juan Bosch siempre jugó. Juan Bosch siempre fue antirreeleccionista. Y los PLDistas se comparan a Juan Bosch. Y Danilo se compara como el máximo exponente de una buena gestión de Juan Bosch. Entonces, hay dos opciones. O él se tranza con la palabra de Balaguer de que la Constitución era un pedazo de papel y se podía tirar, ensuciar, emborronar y hacer con ella todo lo que se pudiera, romperla, arrugarla, jugar con ella. Eso decía Balaguer. Pero por otra parte, frente a eso de Balaguer, está lo de Juan Bosch. Juan Bosch siempre fue un consistente antirreeleccionista.
por razones ideológicas. Entonces, está sobre el tapete ese tema. Y el hecho de que haya mucha gente haciendo bulla con el tema de la reelección no significa que hay que irse por la mayoría. Yo voy a volver a presentarles al historiador Eusebio Leal. Y lo voy a presentar porque en el Palacio Nacional él habló de esa relación de Cuba y la República Dominicana que es consistente con el esfuerzo que se está haciendo para que Cuba y Estados Unidos se reencuentren. Si el video está listo, por favor, adelante. Muy buenos días a todos y a todas. Nos da muchísimo placer recibir en la mañana de hoy al historiador de la ciudad de La Habana, a don Eusebio Leal Spengler, quien ha visitado en la mañana de hoy al presidente Danilo Medina. Ha estado acompañado en esta visita por el señor embajador Carlos Jesús de la Nuez, por el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Iván Grullón, doña Vivian Valdés de Leal, su esposa, y por Omar Ventura, director de representación del Senado de la República Dominicana. Sobre Eusebio Leal debemos decir lo siguiente, que nació en el año 1942, de formación autodidacta. A los 16 años comenzó a trabajar en el gobierno municipal, donde alcanzó el nivel de 6º grado, y como otros jóvenes interesados en la historia, fue acogido por Emilio Roig y orientado por él en su vocación. Sin haber obtenido oficialmente más nivel escolar y luego de una ingente preparación, presentó exámenes de suficiencia académica en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, que le permitieron ingresar a este centro de altos estudios por decreto rectoral para cursar la licenciatura en Historia en 1974 y concluyó sus estudios en 1979. Doctor en Ciencias Históricas y maestro en Ciencias Arqueológicas, historiador de la ciudad y director del programa de restauración del patrimonio de la humanidad, se ha distinguido de manera particular por la conducción de las obras de restauración del casco histórico de La Habana, declarado por la UNESCO en 1982 Patrimonio de la Humanidad. Director del Museo de la Ciudad y la Oficina del Historiador, ha asumido importantes obras como la restauración del Palacio de los Capitanes Generales, antigua Casa de Gobierno, hoy sede del Museo de la Ciudad de La Habana. En 1981 se le confiere la responsabilidad de conducir las obras del Centro Histórico de La Habana. Ha cursado estudios de posgrado sobre restauración de centros históricos por beca conferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Italiana. Un gran amigo de la República Dominicana, a la que conoce desde hace muchísimos años, viene con regularidad a nuestro país. Y la elocuencia de Eusebio Leal, como decía hace un minuto aquí, es legendaria. Todos ustedes tienen la oportunidad a través del canal YouTube de conocer sus conferencias, sus intervenciones, que realmente son motivo de asombro para todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Así que con muchísimo placer, don Eusebio, le cedo la palabra para que nos cuente de su encuentro con el presidente de la República. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco mucho por esta oportunidad, del todo inesperada. Quisiera agradecer también por su noble y generosa presentación y al mismo tiempo sentir y expresar mi satisfacción por haber sido acompañado en esta ocasión por Su Excelencia el Embajador de Cuba y por el magnífico rector de la Universidad de La Habana y por el señor representante del Senado de la República, que han hecho muy agradable el encuentro con Su Excelencia el Presidente de la República Dominicana. Somos viejos conocidos. Visité República Dominicana por vez primera cuando apenas concluía la década del 70 y era muy distinto todo entonces a lo que es hoy. Conocí a muchos jóvenes que estaban iluminados por las ideas del cambio y la transformación de la patria de Duarte, Sánchez y Mella, que querían seguir el ideal restaurador de Gregorio Luperón, y entre aquellos jóvenes conocí al presidente actual de la República Dominicana. Me alegra mucho volverlo a encontrar ahora, viendo su invariable y ejemplar cordialidad y hospitalidad, su visión clara de la realidad latinoamericana, su solidaridad y afecto hacia Cuba,
su posición actual en los momentos que hoy vive el mundo. Hay que ir siempre de lo general y lo particular. Vemos el mundo y dentro del mundo vemos nuestras pequeñas naciones, las islas que podíamos llamar afortunadas de este Mediterráneo americano, en la cual la Unión Antillana, como sabemos, fue el sueño acariciado por uno de los más grandes, de los grandes pensadores, como fue Eugenio María de Hostos. Todos sentimos ese culto de una manera particular. Y sería caer en un lugar común, tratar de explicar en palabras breves una relación histórica entre la República Dominicana y Cuba. Es más, no es posible concebir la una sin la otra. Y digo esto porque en nuestra formación intelectual y en la de mi generación pesó mucho todavía la de nuestros maestros, discípulos de los hijos de la insigne y venerable Salomé Ureña. Quiere decir, ahí estaban Max, Pedro y Camila, la última de los tres. Los tres se desempeñaron en la casi tricentenaria Universidad de La Habana y dejaron una huella profunda en el sentimiento nacional cubano. Ellos no solamente fueron maestros en el sentido lato de la palabra, sino que legaron una ética en años muy difíciles para su patria y en los cuales comprendieron que su patria, como para Fabio Fiallo, para Don Miguel, como para Don Juan Bo, como para Pedro Enríquez, y para tantas y tantas figuras de la historia de Santo Domingo, era también la suya. Nos enorgullecemos de esa relación. Mucho influyó los ideales de la Trinitaria en la forja de la nación cubana. Y cuando Santo Domingo vivió horas de confusión y de división entre sus propios hijos, un puñado de ellos estrábicamente buscó el camino de Cuba. Y solo allí comprendieron que se harían ciertas aquellas duras y dolorosas palabras de Máximo Gómez, uno de los padres de nuestra independencia, cuando afirmó categóricamente, refiriéndose a Cuba: cuando vine a sufrir y a padecer por este pueblo infeliz, creí que lo hacía por la humanidad. Allí, junto a su egregio monumento en la avenida del Puerto en La Habana, están perennemente izadas la bandera de República Dominicana y Cuba. Y su panteón en el cementerio fue erigido sin nombre alguno, porque todo cubano, por generaciones y generaciones, y cuando pasen los siglos, tendrían que acercarse al austero perfil de aquel hijo de Baní, que todo lo dio por Cuba, no solamente su brazo y su ingenio, sino también sus ideas. Sus ideas. Fue un hombre de ideas, un hombre de sentimientos muy profundos, de extraordinaria generosidad. Tan es así que murió en pobreza. Murió solamente acogido y arropado por el cariño del pueblo, que alquiló una casa para él y le condujo al sepulcro. Mientras estuvo insepulto, y ahora en este año se cumple un aniversario redondo de su muerte, en junio de 1905, se disparó una salva de cañón cada una hora, día y noche, porque todo el mundo debía estar en vela y en vigilia, porque como diría el insigne Juan Bo, había muerto el último de los grandes guerrilleros, el Napoleón de las guerrillas americanas. Es por eso que así me presento a ustedes, más que como el restaurador, sino como el cultor de esa llama que está perennemente encendida en el sitio donde están los padres fundadores de la República Dominicana. Somos iguales y al mismo tiempo diferentes. Nos parecemos mucho al extremo de que cuando vamos al oriente de Cuba parece que estamos en Santo Domingo. No me interesa tanto el color de la piel como el color del espíritu. Somos idénticos. Sin embargo, allá se llama machuquillo y aquí se llama morongo. Allá se llama ajiaco y aquí se llama sancocho. Quiere decir, allá se llama
Aquí se llama Cajuil, allá se llama Marañón, ¿verdad? Sí, creo que sí. Marañón. Allá se llama mamey, a lo que llaman ustedes zapote. Y hay un mamey raro y sabroso que se llama mamey de Santo Domingo. ¿Qué decía Máximo Gómez de su tierra? Decía de Santo Domingo: yo nací allá por el año 1837, junto al Banilejo, en tierra de los hombres guapos y las mujeres bonitas y juiciosas, decía Máximo Gómez. Y siempre su corazón estuvo aquí, el mío igual. ¿Qué puedo decir de la entrevista con el presidente? Una entrevista cordial y afectuosa, entre viejos amigos, con una diferencia. Él es el presidente de una gran nación y yo soy el emisario, o sencillamente el reconstructor, el historiador, el intelectual que viene de otra. Él me cuenta y yo le pregunto sobre las cosas de su patria hoy, que tanto ha cambiado para mí. La última vez que vine fue casi hace 20 años. Y ahora volver y encontrar que ya no caben automóviles en Santo Domingo, que hay puentes, que hay vías, que se ha construido tanto y tan diferente y tantas cosas nuevas. Pero dice que es pecado de un viajero hacer juicio con apenas ha dormido una noche en el país que lo hospita. Yo solamente siento sensaciones y percepciones, y esas son del cariño, del afecto entrañable. Y cuánto me satisface ver amigos que conocí muy jóvenes, que son hoy ministros, que son hoy personalidades de la vida dominicana. Cuando yo vine por vez primera, me fui a conversar a la casa de don Betilio Alfao Durán y escuché historias de Santo Domingo más de lo que había leído en los libros de don Emilio Rodríguez de Morici. Y estuve y conocí a los grandes políticos dominicanos de la época, y de todos ellos guardo el recuerdo de un punto en común: su amistad invariable hacia Cuba. Quisieron entrañablemente a Cuba. Recorrí entonces el país buscando huellas del paso de mis predecesores. Quise ir a un pequeño pueblo llamado Puerto Plata, donde nacieron algunos de los cubanos más ilustres que estaban entonces en el exilio, en la Gran Guerra. Quise ver el lugar donde murió Ulises Heró, Lili, que fue tan generoso con Cuba, y que cuando aquella noche recibió a Gómez y a Martí en una casa aquí cerca de la catedral, se acercó a ellos y después de escuchar sus propósitos, necesitaban dinero para salir hacia Cuba, les dijo estas palabras que son de una profunda sabiduría política: que nunca sepa el presidente de la República Dominicana lo que hizo por ustedes el general Lili. Murió un 26 de julio, creo, de 1899. Luperón, que conoció poco a los cubanos, se levanta, sin embargo, y se pone de pie, el caballero Luperón, como le llama Martí, para evocar a uno de los héroes de la independencia de Cuba, cuya gloria había apenas trascendido de la isla, pero Luperón lo conocía y lo sabía. Tuve la oportunidad de conocer a muy joven, al joven Camaño, y lo recuerdo todavía en Cuba. Y hace un momento hablé por teléfono para saludarlo, gracias a la generosidad del senador que me acompaña, a don Delio Gómez Ochoa, héroe de la República Dominicana y sobreviviente de aquella masacre, y que nos enseñó a todos cuando éramos muy jóvenes y cuando regresaba destrozado de aquella infausta expedición, a honrar a los héroes de Estero Hondo, de la playa de Caracolé. Recordar todo eso es para nosotros un deber. Por eso me presento ante ustedes como ese caminante, cultor de las glorias de Santo Domingo, un diabético inconsecuente que le gusta encargar que le traigan guayaba de Santo Domingo y que le traigan dulce de leche de Baní. Un amante del mofongo y de las comidas populares dominicanas. Uno que lamenta que esta vez no podrá ir a comer una cangrejada en San Pedro de Macorís. Uno que siente como ustedes
el cariño por sus tradiciones y por su cultura, y que se alegra de que el pueblo dominicano esté reclinado suavemente como el niño en los brazos de la Virgen de Altagracia. Muchas gracias. No acostumbramos a aplaudir, pero yo pido que le demos un aplauso. ¿Alguna pregunta? Vamos, Danilza. Sí. Saludos, Danilza Vargas de NSDN. Nos gustaría conocer, como usted, historiador, ¿verdad?, cubano, y conoce bien la realidad que ahora mismo está pasando allí. Luego del inicio de las conversaciones con Estados Unidos, la apertura que se ha dado, si realmente se siente en Cuba, ¿cuál es el cambio que están experimentando los cubanos ahora? Imagínese usted el circo romano, un circo lleno de gente que está viendo pelear a los gladiadores que vienen de Tracia, de Transilvania, de Germania, y que después de una masacre queda uno que está en pie, herido con el escudo y la espada. Y el pueblo, que son las naciones en este caso, le piden a César que le dé la vida, que le dé la vida. Y la vida es la libertad. Y es lo que pasa ahora. Los pueblos del mundo han clamado por años porque se levante el bloqueo injusto contra Cuba. Han clamado por años que cese la hostilidad de la potencia mayor que existió jamás en la historia, más que Roma. Y admiran cualquier gesto noble que trate de cambiar y de modificar ese estatus. Aunque debemos estar claros. El presidente de los Estados Unidos ha declarado que lo que ha fracasado es un método y que hay que emplear otro. Y por tanto nosotros, conocedores de la naturaleza del adversario, estamos encantados y dispuestos al diálogo. Pero será un diálogo largo porque hay muchas cosas que resolver. No se puede resolver en una semana, ni en 2 días, ni en 3 conversaciones, agravios de 56 años. Hay muchas cosas que están por el medio que hay que solucionar. Hay cosas que han de cambiar. El bloqueo tiene que ser eliminado y la espina que significa una mortal herida en el corazón de cada cubano cuando nace y viene al mundo. Y es que Cuba está en la infame lista de países que favorecen el terrorismo, sea eliminado. Cuando todo eso y las leyes anticubanas que favorecen, entre comillas, a los cubanos en detrimento de otros inmigrantes para favorecer la ilegalidad, etc. Cuando todo eso haya terminado, es conveniente que todo eso prospere y vaya adelante. Yo creo que sí, que nos hemos alegrado. Todos nos hemos alegrado. Sería mentir el hecho de que hayan hablado por teléfono directamente el general presidente de Cuba, Raúl Castro, al mismo tiempo que el presidente de Estados Unidos, indica que como el rey, como el emperador Carlos V, ha reconocido que Enriquillo existe en lo alto de la sierra. Y eso es muy importante. Que haya tenido, después de haber sacrificado a Caonao y después de haber hecho tantas barbaridades, reconocer que hay uno que resiste por allá arriba, vale la pena vivir para verlo. Muy bien, Wayne. Buenas, mi nombre es Wayne Polanco de Telenoticias. Tengo varias preguntas. Varias. Sí. Usted hablaba del hombre de las ideas que lo dio todo por Cuba, Máximo Gómez, pero para muchos dominicanos los restos de Máximo Gómez deberían descansar en su tierra natal. Para usted, ¿dónde deberían de estar los restos de Máximo Gómez? También quiero saber, para otras personas dicen también que la revolución cubana ha fracasado. Yo quiero saber su opinión, si es cierto que esa ha fracasado, y saber de la salud de Fidel Castro. Empecemos por ahí. A los 88 años de la vida, una vida vivida en el apogeo de la política, desde 1947, en que ingresó en la Universidad de La Habana, y como él ha dicho allí en esa universidad, me hice revolucionario, se merece el reposo. Y él, como Sócrates, apartado de la vida del apogeo de la palestra, razona y escribe y envía su mensaje, y el pueblo cubano sabe que está ahí, que está presente, que está omnipresente. Pero él es un hombre, él es ante todo un ser humano, no es un ser que nosotros hayamos divinizado, es un ser, una persona. Creo que su salud, las fotografías recientes muestran a un anciano venerable que no se resigna
a dejar de ser joven. En cuanto a si ha fracasado o no la revolución, la historia lo dirá. Si el fracaso supone que hayamos sobrevivido o vivido bajo la amenaza más fuerte y violenta y bajo el bloqueo y la hostilidad más grande que pudo tener pueblo alguno en los tiempos modernos, no ha fracasado. Si la libre opción de pensar y de vivir le es permitida al cubano porque tiene hoy una educación y es poseedor o accede a una cultura superior, es un fracaso. Si para combatir el ébola, cuando el mundo fue conmovido por la enfermedad, un puñado de cubanos a título de voluntariedad, pero con una formación científica que la nación les dio, fueron capaces de ir y contribuir y estar allí y volver indemne, entonces la respuesta está dada. Yo creo que la revolución no aspiraba ni aspira a tener un papel mesiánico en la historia de América Latina, pero si la historia de América Latina es hoy como es, y si hay una posición en el seno de América Latina con relación al mundo en que vivimos, si hay una vocación de unidad, que otros líderes cuando creyeron que esas esperanzas habían muerto, han resucitado, desde la Bolivia creada por Bolívar o para él, hasta la Venezuela de Chávez, hasta la última patria latinoamericana, hasta la República Dominicana, una voluntad de unidad latinoamericana, de solidaridad, de gratitud, de paz, de defensa de la paz. Yo creo que es una gran victoria y modestamente habría que pensar que algo tiene que ver en ello la Revolución Cubana. Y la tercera pregunta: la patria no es solo donde se nace, la patria es también donde se lucha y donde se muere. Allí nacieron de su esposa Bernarda Toro Pelegrín, una jiguanicera. Allí nacieron Margarita, Clemencia, Urbano, Máximo, Bernardo y Panchito. Este último, caído a los 20 años en un acto de heroísmo impar, junto al más grande caudillo y al más grande batallador por la libertad de Cuba, que fue el lugarteniente general Antonio Maceo. Es interesante que Panchito, antes de morir, con la mano izquierda haya escrito que esa carta que dirige a su padre o a cualquier dominicano quiere decir: nunca el padre dejó de sembrar en sus hijos el amor a la República Dominicana. Y antes de salir de Montecristi, tuvo que, como dice él, que hablarle duro a aquel niño que no se sentía en la voluntad de esperar. Y que sin embargo le dio a José Martí, que lo llevó por Estados Unidos. Y Martí, que tanto quiso a Santo Domingo, expresó que era el joven con menos defectos que había conocido. Quiere decir, un muchacho austero, que quería valer por sí mismo, que no se tomó el ser el hijo del generalísimo, y que cuando cayó en San Pedro el 7 de diciembre de 1896, era ya capitán del Ejército Libertador, herido varias veces, el hijo amado de Máximo Gómez. Entonces, Máximo Gómez está donde está, y Santo Domingo y Cuba están donde quieren y deben estar, juntas en el espíritu, juntas en la poesía y en la literatura, en el arte, en la pasión por la libertad, hasta el extremo que el testamento político de José Martí lo hace a don Federico Enríquez Carvajal en República Dominicana.